En julio de 2023, aproximadamente 2 años después del golpe de Estado que lo llevó al poder, el líder de la Junta de Malí, Assimi Goïta, viajó a San Petersburgo, Rusia, para la Cumbre Rusia-África 2023, su primer viaje internacional desde que tomó el poder. Después de la cumbre, Goïta se reunió con Vladimir Putin para conversaciones bilaterales, durante las cuales el autócrata ruso elogió la relación de Moscú con Bamako. Por su parte, Goïta elogió el respeto mutuo entre ambas naciones, llamó a Putin un amigo de Malí y lo elogió por su, cito, implicación personal en el establecimiento de la paz y la estabilidad en el Sahel. Su afirmación se basaba en la creciente presencia de tropas rusas en Malí. Como muchos otros líderes militares en el Sahel, Goïta expulsó a las fuerzas francesas en favor de mercenarios vinculados al Kremlin, inicialmente el grupo Wagner, pero después al cuerpo africano tras la muerte de Yevgeny Prigozhin. En los estados del Sahel, la decisión de expulsar a las tropas occidentales en favor de los rusos fue presentada como un intento de restablecer la soberanía y luchar contra las potencias coloniales que habían explotado a estos países. Más importante aún, también se presentó como la respuesta a la creciente amenaza yihadista que enfrentaban estas naciones. Al expulsar a los franceses y estadounidenses en favor de los duros rusos, los líderes sahelianos prometieron controlar la situación de seguridad de sus naciones. ¿Te gustaría adivinar qué pasó después? Sí, en la mayor parte del Sahel, los grupos armados ahora están ganando poder. Tan solo el fin de semana pasado, los yihadistas tomaron posiciones gubernamentales en todo Malí, obligando a sus protectores rusos a retirarse de manera humillante. En Burkina Faso y Níger, los ataques y las muertes de civiles van en aumento. En resumen, el proyecto africano de Rusia parece estar fracasando. La pregunta ahora es: ¿qué significa esto tanto para el Sahel como para el resto del mundo? El camino hacia el fracaso. El domingo 28 de abril, un día después de uno de los ataques terroristas mejor coordinados en la historia de Malí, el Cuerpo Africano de Rusia confirmó que ellos y sus aliados malienses se habían retirado de la ciudad de Kidal. Un portavoz de los insurgentes armados dijo que habían llegado a un acuerdo con el Cuerpo Africano para permitirles retirarse de la ciudad. Según Radio Free Europe, los rusos dejaron enormes reservas de armas, equipo y un helicóptero derribado. Esta retirada ocurre aproximadamente 2 años y medio después de que los rusos organizaran una sesión fotográfica en la misma ciudad para celebrar su captura de manos de los rebeldes. La pérdida de Kidal fue un golpe enorme para el gobierno de Malí en Bamako, ya que su captura de manos de los rebeldes en 2023 había sido una parte clave de la narrativa de la Junta de que estaban restaurando la seguridad nacional. Kidal regresó tan rápido a manos de los insurgentes que un alto oficial maliense le dijo a Radio Francia Internacional que los rusos los habían traicionado. Afirmó que el gobernador regional había advertido a los rusos 3 días antes del ataque, pero no hicieron nada, y agregó que su salida parecía haber sido negociada de antemano. Aunque esta retirada y el hecho de que el ataque ocurriera en primer lugar es el mayor fracaso público de Rusia en el Sahel, no fue algo totalmente inesperado. Tampoco es la primera vez que Moscú fracasa en Malí. En septiembre de 2024, militantes de un grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda llamado Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, más conocido por su acrónimo JNIM, atacaron Bamako por primera vez desde 2016, matando al menos a 50 militares malienses e incendiando el avión presidencial. Christopher Faulkner, un profesor asistente en el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos, escribió que este ataque puso en evidencia las limitaciones del grupo Wagner, dado que su base principal se encontraba justo al lado del aeropuerto donde se incendió el avión. Luego, en julio de ese año, Wagner y el ejército maliense intentaron unirse a un asalto contra insurgentes en Tinsar Oeten, una ciudad en el norte de Malí. Fueron atacados por fuerzas separatistas pertenecientes al grupo étnico Tuareg y obligados a retirarse a territorio controlado por Jenim, donde los yihadistas vinculados a Al-Qaeda luego los atacaron a su vez. Luego estuvo el asedio de Bamako, cuando Jenim pasó meses estrangulando las líneas de suministro de la capital, quemando camiones cisterna de combustible y estableciendo retenes en las carreteras que conectan Malí con Senegal, Mauritania, Guinea y Costa de Marfil. Para octubre de 2025, el gobierno había declarado el cierre de escuelas y universidades a medida que la crisis de combustible empeoraba. El hecho de que la capital de una nación bajo la protección explícita de Rusia pudiera ser sitiada por terroristas ilustra lo mal que les estaba yendo a los rusos en Malí. Pero no es solo en Malí. En Burkina Faso, a pesar de la presencia de fuerzas rusas, alrededor del 60% del país sigue en manos de terroristas, según el Índice Global de Terrorismo 2025. Algunos analistas ya están dando la voz de alarma, advirtiendo que todo el país podría caer. Más al sur, las tropas rusas también fueron desplegadas en Mozambique en 2019 para ayudar a combatir a los insurgentes vinculados al Estado Islámico en el norte del país. Sin embargo, se retiraron tras la muerte de 7 rusos y 20 miembros de las Fuerzas Especiales de Mozambique como resultado de fuego amigo.
En Níger, a pesar de la presencia rusa en el país, la situación se ha deteriorado tanto que el país fue clasificado en el quinto lugar en el Índice Global de Terrorismo 2025, solo un puesto detrás de Malí. Aunque todos estos son fracasos significativos, hemos decidido enfocarnos principalmente en Malí por dos razones. Primero, es el fracaso más reciente, más público y quizás el más devastador de toda la campaña de Rusia en el continente. En ningún otro lugar han sido obligados por los insurgentes a retirarse de múltiples posiciones, dejando atrás equipos por valor de millones de dólares. Y dos, según la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, Malí alberga el mayor despliegue de Rusia en el Sahel. También es la mayor prueba para el cuerpo africano desde que dejó atrás el nombre de Grupo Wagner y fue puesto bajo el control del Kremlin. A pesar de todos sus fracasos, incluida la fallida misión de 2019 en Mozambique, el Grupo Wagner sí tuvo algunos éxitos notables, como proteger al gobierno de la República Centroafricana y frustrar un golpe de Estado en Bangui. El cuerpo africano aún no ha tenido una victoria así, solo una serie de derrotas que, en el mejor de los casos, obligarán a Moscú a recalibrar toda su estrategia en África, y en el peor de los casos, podrían forzar una retirada completa del continente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que todo salió tan catastróficamente mal para Rusia que decidimos hacer un video al respecto? Bueno, primero que nada, vamos a ver los números. Aunque hemos dicho que el mayor despliegue del cuerpo africano fue en Malí, bueno, eso es relativo. Según el medio de investigación The Century, hay alrededor de 1,000 efectivos del cuerpo africano desplegados en Malí. Para comparar, en un momento dado, Francia tenía más de 4,000 soldados desplegados ahí, y aún esa fuerza más grande y con más recursos tenía dificultades contra los insurgentes. Aunque, hay que admitirlo, los problemas de París eran poca cosa comparados con lo que está sucediendo en Malí en este momento. Se espera que esos 1,000 soldados rusos, con la ayuda del ejército maliense, luchen contra más de 6,000 miembros de Jenim. Y eso es antes de tomar en cuenta al Frente de Liberación de Azawad, el grupo etnonacionalista Tuareg que trabajó con Jenim para lanzar el ataque de este fin de semana, y la provincia del Estado Islámico en el Sahel. Malí es un país grande, aproximadamente 5 veces el tamaño del Reino Unido, y no se puede esperar que 1,000 soldados estén en todas partes. Los insurgentes lo saben. Todo lo que tienen que hacer para lograr aunque sea un mínimo de éxito es monitorear dónde van a estar las tropas, cosa que ya han demostrado que pueden hacer, y atacar en otro lugar. Fácil. Y si 1,000 soldados están teniendo dificultades en Malí, imagina la situación en Burkina Faso, donde solo se han desplegado unos 100, lo que agrava todos los problemas de los que acabamos de hablar. La razón de estos pequeños despliegues debería ser obvia. En este momento, las fuerzas rusas están luchando y muriendo en Ucrania en cifras escalofriantes. La situación en Ucrania se ha vuelto tan absorbente que el Kremlin se ha visto obligado a reubicar tropas de África a las líneas del frente ucraniano. Dejando de lado los números, el segundo gran tema del que tenemos que hablar es la conducta de las tropas rusas y sus aliados africanos. Según una investigación del Centro Africano de Estudios Estratégicos, las fuerzas de seguridad malienses y sus socios rusos estuvieron vinculados al 77% de todas las muertes de civiles resultantes de ataques selectivos en Malí durante los 2 años previos a este fin de semana. En otras palabras, los tipos que supuestamente estaban ahí para detener la violencia yihadista estaban matando a muchos más civiles de los que los propios yihadistas jamás mataron. En diciembre de 2025, la agencia Associated Press obtuvo un acceso poco común a la frontera de Mauritania, a donde miles de malienses habían huido, documentando relatos de asesinatos indiscriminados, violencia sexual y ejecuciones sumarias llevadas a cabo por combatientes del cuerpo africano. Un jefe de aldea le dijo a los reporteros de AP, lo citaremos aquí, los soldados no le hablan a nadie, a cualquiera que ven le disparan, sin preguntas, sin advertencia. Fin de la cita. En una región donde los rebeldes prosperan principalmente gracias a los agravios locales, ese enfoque tiende a empujar a la gente directamente a los brazos de los insurgentes. Agravando el problema está la barrera del idioma, lo que hace extremadamente difícil para los rusos establecer relaciones con las comunidades locales, relaciones que son vitales para evitar que los insurgentes ganen apoyo. Hannah Ray Armstrong, una de las principales expertas en el Sahel, ha argumentado que Rusia está repitiendo los mismos errores que cometió Francia al elegir una estrategia que pone demasiado énfasis en la acción militar en lugar de abordar los agravios locales que son la causa raíz de la violencia. Aunque, para ser justos con París, no es como si sus tropas se dedicaran a masacrar aldeas enteras. Más allá de esto, está el hecho de que, según Frederick Weary, un investigador principal en el programa de Medio Oriente de Carnegie, Rusia no ha apoyado y en algunos casos incluso ha obstaculizado activamente la cooperación significativa entre los estados del Sahel. Rusia fue uno de sus partidarios más entusiastas cuando Malí, Burkina Faso y Níger decidieron retirarse de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o CEDEAO, para formar la Alianza de Estados del Sahel, o AES. Esa decisión significó que cuando los insurgentes atacaron Malí el sábado, CEDEAO solo envió un comunicado y no asistencia militar.
El equivalente diplomático de que Bamako llamara desesperadamente solo para que la CDAO respondiera como «Sí, qué locura, hermano». Y luego cuelgan el teléfono. Con los fracasos de Rusia acumulándose, la pregunta ahora es ¿qué impacto tendrá esto en los planes del Kremlin para el continente? Y si Rusia se ve obligada a retirarse, ¿quién va a intervenir para llenar el vacío? Ahora, antes de hablar de los posibles candidatos para llenar ese vacío, seamos honestos, probablemente ya puedas adivinar al menos un par de ellos. Una breve pausa para contarte sobre nuestro proyecto más reciente, Frontstoko. Frontstoko es nuestro espacio para suscriptores, para los espectadores que quieren profundizar aún más en estas historias y obtener todos los detalles nerd que tenemos que dejar fuera aquí en el canal principal. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y al menos 2 artículos escritos por expertos que cubren todos los conflictos que están dando forma a nuestro mundo. Esta semana, por ejemplo, vamos a publicar un análisis profundo sobre qué diablos está pasando en Mali. Y uno que explora el papel de Rusia, los yihadistas, la junta militar, lo que sea. Si quieres saber cómo el colapso de Mali fue provocado por todos estos actores diferentes, ahí estará. También tenemos nuestros podcasts semanales como Due South, que publicará una larga entrevista con el analista francés Casus Belli sobre el caos en el Sahel la próxima semana. Básicamente, si te gustan estos videos pero quisieras que tuviéramos más espacio y tiempo para profundizar realmente, Frontstoko es para ti. Son $5 al mes o $50 al año. Y ahora, volvamos a las naciones que buscan reemplazar a Rusia en el Sahel. ¿Quién se beneficia? Hasta ahora, hemos hablado de lo que Rusia ofrecía a los países del Sahel: seguridad. Lo que no hemos discutido es lo que Rusia recibía a cambio y lo que ahora está en juego a medida que sus fracasos siguen acumulándose. A cambio de sus soldados, Rusia aseguró acceso a algunos de los yacimientos minerales más estratégicamente valiosos del continente. Empresas rusas, incluyendo Uranium One, una subsidiaria de Rosatom, firmaron acuerdos para explorar y desarrollar uranio y potencialmente litio en todo Malí. En junio de 2025, Burmako y el conglomerado ruso Yadran Group comenzaron a construir una refinería de oro en Sano, que tendrá la capacidad de refinar 200 toneladas de oro. El ministro de Energía, Minas y Canteras de Burkina Faso le dijo a la agencia de noticias rusa Sputnik África que las empresas rusas podrían convertirse en socios estratégicos en la extracción de minerales clave como oro, zinc, cobre y litio. Además de los incentivos financieros, Rusia también está utilizando el Sahel como un caso de prueba para demostrar la eficacia del cuerpo africano. Si el cuerpo africano tiene éxito en el Sahel, especialmente en Malí, que cuenta con el contingente más grande, entonces Moscú podría posicionarse con confianza como un garante de seguridad que logró lo que ni siquiera los franceses pudieron hacer. Después de este fin de semana, será mucho más difícil defender ese argumento. Ya circulan rumores de que la Junta de Malí está buscando alternativas. Entonces la pregunta es, ¿quién puede intervenir para aprovechar la situación? Y la respuesta es, bueno, casi todos. En la parte superior de nuestra lista está Estados Unidos. En febrero, Washington hizo un cambio notable en la forma en que aborda a los países de AES. Nick Cheka, el recién nombrado jefe de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, visitó Burmako y enfatizó el respeto de Washington por la soberanía de Malí y expresó el deseo de renovar los lazos bilaterales sin ninguna interferencia. El Departamento de Estado también anunció que consultaría con Burkina Faso y Níger sobre intereses compartidos de seguridad y economía, y describió este acercamiento como un intento de superar errores de políticas anteriores que habían alejado a estos países. Una de las cosas más notables ausentes en la comunicación del Departamento de Estado fue cualquier mención a la democracia o los derechos humanos que habían sido una parte clave del compromiso estadounidense en la región durante años. Esto y la mención de la soberanía estaban destinados a ser gestos de buena voluntad hacia las 3 naciones gobernadas por juntas. Según la BBC Washington, hizo esto principalmente por preocupación ante la amenaza a la seguridad que representan los grupos yihadistas en el Sahel. Si bien la mayoría de las víctimas de la violencia han sido locales, existe el temor de que si los gobiernos pierden el control de demasiadas partes del país, esto permita a los yihadistas crear bases seguras desde las cuales puedan expandirse y, en el peor de los casos, lanzar ataques contra Occidente. Las gestiones de Washington parecen haber tenido éxito. El general John Brennan, subcomandante del Comando África de Estados Unidos, confirmó que Estados Unidos continúa apoyando activamente a las 3 naciones en su lucha contra los terroristas. Dijo que Estados Unidos estaba proporcionando inteligencia y dio a entender que podrían suministrar armas. Aunque la BBC afirma que Washington no busca volver a desplegar fuerzas activas en la región ni reabrir la base de drones de Agades, que fue cerrada después de que la Junta de Níger expulsara a las fuerzas estadounidenses. Y luego está China, que ha estado aprovechando silenciosamente el vacío dejado por la disminución de la influencia francesa y el impacto de las sanciones internacionales sobre Rusia para aumentar su presencia en el Sahel.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido como CIPRI, entre 2020 y 2024 China se convirtió en el mayor proveedor de armas para África Occidental. Los negocios están en auge, tanto así que el fabricante estatal de armas Narinco abrió una oficina regional de ventas en la capital senegalesa, Dakar, para expandir las ventas y establecer centros de mantenimiento en Mali y Costa de Marfil. Aunque es muy poco probable que China envíe tropas a la región, probablemente aprovechará los fracasos de Rusia como una oportunidad para ganar una participación aún mayor en el mercado de armas en el Sahel. Y también tenemos que hablar de Francia, que tiene una relación con el Sahel que podríamos describir, siendo generosos, como bastante complicada. Una larga historia colonial y la incapacidad de Francia para derrotar de manera decisiva a los insurgentes han convertido a Francia en el blanco favorito de muchos gobiernos sahelianos. Aún así, en caso de que las tropas rusas fracasen de manera tan catastrófica que sean expulsadas de la región, Francia podría verse tentada a regresar porque todavía tiene inversiones significativas en toda la región, incluyendo en Benín y Togo. Además, esto podría ser una oportunidad para que Francia recupere el acceso a minerales clave como el uranio en Níger, al que perdió acceso después de los golpes de Estado. Desde el lado saheliano, los gobiernos podrían volver a recurrir a Francia simplemente por costumbre. Y finalmente, debemos mencionar a Turquía, que también ha ido ampliando su influencia de forma constante en el Sahel. Atlantic Council informó que desde 2022, Burkina Faso, Chad, Malí y Níger habían recibido al menos una docena de envíos de productos de defensa turcos, en lo que el Consejo describió como una de varias señales de la creciente relación del Sahel con Turquía. La otra señal importante fue el crecimiento en el comercio. El comercio bilateral entre Turquía y Malí aumentó en un 32.000%, pasando de $5 millones en 2003 a $165 millones en 2022. Las empresas turcas también han invertido en Níger, construyendo un aeropuerto y un hotel de 5 estrellas en la capital, Niamey. Sin embargo, el indicador más significativo del interés de Turquía en convertirse en un socio de seguridad importante para la región es un informe del analista francés Casas Belli. Varias fuentes le confirmaron a Belli que había presencia turca entre los guardias de seguridad que protegían al líder de la Junta de Malí, Assimi Goïta, durante los ataques más recientes. El hecho de que Goïta tuviera protección turca incluso cuando los rusos tenían una presencia significativa en el país indica que él podría estar, al menos, abierto a la idea de reemplazar a los rusos con fuerzas turcas si los rusos resultan ser ineficaces. Si eso realmente sucederá, solo el tiempo lo dirá, porque hay un contraargumento, uno que sugiere que tal vez estamos dando por muerto el proyecto africano de Rusia un poco demasiado pronto. El 21 de abril, solo unos días antes de los ataques coordinados en Malí, The Sentry publicó un informe diciendo que Rusia buscaba redoblar su presencia en África Occidental. Según su informe, en los primeros 5 meses de 2025, 3 grandes convoyes de fabricación rusa, incluyendo camiones, tanques, vehículos blindados y botes, habían llegado a la ciudad capital de Malí, Bamako. El informe también destacó el hecho de que Rusia buscaba establecer un centro estratégico que pudiera usarse para proyectar poder en toda África Occidental. Estas no son las acciones de un gobierno que busca reducir su participación en África. Más bien, es lo contrario. Y Malí, por su parte, parece estar dando la bienvenida al renovado compromiso de Rusia con la región. Pensarías que, dado todos los fracasos colosales que acabamos de enumerar en los últimos 15 minutos, el gobierno de Malí no querría tener nada que ver con Rusia. Sin embargo, en la primera aparición pública de Goethe desde los ataques terroristas del fin de semana, se reunió con el embajador ruso en Malí, Igor Gromko, según fotos publicadas por su oficina. No se reunió con otras figuras militares. No habló en la televisión estatal ni en la radio para dar un discurso motivador a los soldados que arriesgan sus vidas para repeler a los insurgentes. Eligió reunirse con el embajador ruso. Más tarde ese día, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado diciendo que sus fuerzas ayudaron a prevenir un golpe de Estado durante los ataques, impidiendo que los combatientes rebeldes tomaran sitios clave, incluido el Palacio Presidencial. Por su parte, la oficina de Goethe no emitió ningún comunicado para acompañar las fotos. Sin embargo, Nicolás Haig de Al Jazeera, quien ha reportado extensamente desde Malí, dijo que las imágenes dicen más que las palabras sobre cuán dependiente es el régimen de las tropas rusas para garantizar su supervivencia. Al final del día, eso podría ser lo que salve la presencia de Rusia en el Sahel. Prijor Singh, un investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad, señaló que todos los regímenes sahelianos que se han aliado con los rusos lo hacen para garantizar su propia supervivencia. Es una evaluación con la que han estado de acuerdo varios otros analistas, incluyendo a Bart Traore del Grupo de Expertos de África Occidental. Traore agrega que, además de garantizar la supervivencia del régimen, Rusia está proporcionando canales de información que los regímenes sahelianos están utilizando para difundir sus mensajes, aumentar su legitimidad y moldear las narrativas políticas internas.
Él sostiene que esto crea una relación simbiótica que profundiza la dependencia del régimen de Rusia. Mientras los regímenes sahelianos puedan seguir utilizando a las tropas rusas para prevenir golpes de Estado y mantenerse en el poder, Rusia siempre tendrá un lugar en África. Puede que no sean efectivos combatiendo a los insurgentes. Sin embargo, esa no es su tarea principal. Su tarea principal es mantener a los regímenes militares que tomaron el poder en el poder y a salvo de sus propios compatriotas. Y los grupos armados en todo el Sahel lo saben. El problema para los demás países de África Occidental, y en realidad para todo el mundo, es que no pueden darse el lujo de sentarse a esperar a que estos regímenes finalmente tomen en serio la amenaza de los insurgentes. Si no se les controla, seguirán creciendo hasta que la amenaza sea demasiado grande para manejarla. Habrá que hacer algo, con o sin la cooperación de Rusia y sus aliados. Gracias por vernos.